además las cosas no sucedían hasta que uno no escuchaba la pica. Y después con la tele. Un gran estadista de los argentinos decía, la única verdad es la realidad. Ahora, ¿qué es la realidad? La realidad es una construcción simbólica. Y tantos años de televisión y de neoliberalismo nos han convencido a los argentinos que somos una cosa que no la decidimos entre nosotros y que ni siquiera lo pensamos. Estamos atrapados en un presente continuo donde no nos deja ir a buscar nuestras identidades hacia el pasado y proyectarnos hacia el futuro. Y mientras sigan teniendo los medios, nos van a seguir manteniendo en consumidores, ni en productores de bienes materiales, ni en productores simbólicos del universo de ideas en el cual querramos constituir. O sea que la cosa no es menor, esta es la madre de las batallas. Están en quienes quieren convertirla en nada más que en una cuestión si es kirchnerismo o no kirchnerismo la ley. Esto es muchísimo más profundo y habría que pensar seriamente por qué tenemos 21 años manteniendo la ley de la dictadura y a cuántos intereses habrá servido el haber mantenido la dictadura. Quienes hablan de postergación adhiero absolutamente a lo que decía el rector. No hay posibilidad de arreglar la situación de pobreza, tanto material como simbólica, sino a partir de una construcción del colectivo, de la gente, y para que la gente pueda hacerlo hay que poderizarse, como decía el rector. La única posibilidad es que circule la información, que haya debate de ideas y que cada uno pueda expresar sincera y absolutamente libre aquello que piensa. Pero en realidad nadie puede decir nada que antes no haya tenido en la cabeza. Y en realidad la posesión de la palabra, para poderla decir, se construye antes. No hay posibilidad de construir esa palabra para que cada uno pueda decir lo propio, si no hay una fuerte democratización de la cultura. La pelea por la posesión, por la tenencia de los medios, es una pelea de fondo. Vamos a tomar el tema de la violencia juvenil, que se plantea tanto tiempo. Nosotros lo vivimos muchas veces en la escuela. Casi siempre el golpe viene de aquel que, impotente por no poder decir nada, lo único que tiene que hacer es cuidar. Porque en realidad no encuentra las palabras como para poder discutir con el otro. Entonces pone en acción la riqueza que tiene, termina pegando una piña. Por ahí, si tuviera otras herramientas de tipo intelectual, podría discutir. ¿Y esta sociedad cuánto hace que no discute? ¿Cuánto hace que nos levantamos temprano, prendemos la tele y nos vestimos de acuerdo a lo que nos diga la tele? Puede hacer mucho frío, pero si el de la tele dijo que va a ser un día espectacular, salimos de manguita corta. Estamos convencidos que la vida es lo que el televisor nos vende. Bueno, un pedazo de ese televisor lo tenemos que tener nosotros, si no, nos van a hacer marcar el destino para afuera y nunca vamos a ser productores de nuestra propia existencia. O sea que pongamos mucha fuerza, hagámosle sentir la presión de todos los sectores al Senado para que ninguno que le haya entrado la conciencia o el bolsillo haga graciosamente un voto en contra y que sepa que todos estamos esperando que cumplan con el destino histórico para el que fue repetido. Héctor Picone y Cristian Jensen, ellos manejan técnicamente muy bien el tema de la ley para aclarar cualquier duda respecto al articulado. Yo participé como uno más de la elaboración de los 21 puntos para una nueva ley de radiodifusión allá hace algunos años, que derivó en este proyecto de ley de servicios audiovisuales. Pero me quedé pensando en lo que dijo el rector con respecto al empoderamiento, es decir, a la construcción de poder popular. Y dije, bueno, ¿cómo se hace eso? Una cosa es decirlo, y otra cosa es hacerlo. ¿Y qué relación tiene la comunicación con la construcción del poder popular? Entonces, como estoy viendo que hay todos, la mayoría son de San Martín, hay vecinos de José Luis Suárez, veo varios. Yo vengo de un barrio que se llama Villa Hidalgo, que está en José León Suárez. Y nosotros en los multimedios somos la capital nacional del secuestro, más o menos. Una cosa así, aparecemos por esas cuestiones.
Pero les cuento muy brevemente una historia de empoderamiento para que veamos en la práctica cómo se construye la comunicación comunitaria. Allá por el año 1983, cuando volvíamos de la dictadura, en Villa Hidalgo salían de la cárcel algunos vecinos que habían estado presos, aparecían maestros, catequistas, dirigentes vecinales de distintas generaciones, algunos más viejos, de la anterior etapa, otros más nuevos que llegábamos. En ese momento yo tenía pelo, barba negra, por ejemplo, en otro momento. Y ahí empezamos una discusión. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo inmediato? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces unos decían, bueno, la olla popular, otros decían, bueno, hay que juntar medicamentos, otros decían, bueno, hay que juntar ropa, y algunos dijeron, hay que hacer comunicación, hay que comunicarse con los vecinos, hay que difundir nuestra propia palabra. Y había toda una discusión, no, hay otras cosas más urgentes, parecía la discusión con Bergoglio, no hablen de la pobreza, no hablen de la ley, que eso viene después. Y esa discusión se daba al interior de la militancia en el barrio. En un momento, Margarita, que está por allá, dijo, bueno, hay que levantar un poco la cabeza de la olla y mirar estratégicamente para allá. Y empezamos a hacer medios de comunicación populares. No había fibra óptica, no había fax, no había celular, no había PC, no había satélite. Estamos hablando de los primeros 80, la revolución tecnológica no había llegado. ¿Qué hacemos? Diarios murales, folletos, una revistita hecha a mano que se llamaba Renaciendo, por el renacer después de la dictadura. Se hizo una asamblea en el barrio para votar el nombre de la revista. Salió Renaciendo. Hacíamos diapositivas con los slides, viejas diapositivas, tipo fotonovelas con los vecinos haciendo de actores, con historias del barrio. Estaba la mamá de uno de los chicos que vi por acá, del movimiento Evita, que participaba, ya está, tu mamá estaba. Y hacíamos teatro callejero. Aprovechábamos los momentos fuertes, religiosos del barrio, para hacer lo que en la Edad Media se llamaban los autos sacramentales, es decir, la representación de los momentos fuertes religiosos de la piedad popular, pero con todos los vecinos actuando, haciendo de personajes bíblicos y caminando por la calle, 10, 20 cuadras. Es decir, lo que estábamos tratando era de tener una voz propia, lo que decía el rector, tener la propia voz. Hasta que en el 88 dijimos, vamos a poner una propaladora, como los mismos pueblos, y después dijimos, la propaladora en la villa andaba bárbaro, pero en los sectores de clase media de alrededor les resultaba medio invasivo, porque es otra cultura, otra manera de ver la vida, más individual. Dijimos una radio por cable, es decir, un parlantito en la casa, cablear, prendés, pero teníamos miedo que la dictadura volviera, y entonces desmantelar la radio costaba. Los dirigentes podíamos bajar, pero el que tenía la radio en la casa estaba marcado. Entonces dijimos, la radio por cable no. Y apareció la idea del FM. Y así salió la FM Reconquista en Villa Hidalgo. Por el río, que está ahí, a unas cuadras, que era muy presente en nuestra vida, porque nos juntábamos. Cuando la radio empezó, ¿te acordás? Sirvió de lugar de evacuación porque desbordó el río en el 88. Y también por reconquistar la palabra. Nuestra zona fue el escenario de la reconquista de Buenos Aires en el siglo XIX del imperialismo inglés. Entonces hicimos el paralelo. Los vecinos de esa zona habían reconquistado la ciudad de manos del ejército más poderoso del mundo. Ahora tenemos que reconquistar la palabra para el pueblo, la voz, el discurso propio. Así nació el FM. Ahora, contar con medios de comunicación propios nos permitió, a lo largo de más de 20 años que han pasado, una construcción de organización popular. Hoy somos una red de más de 30 organizaciones diferentes. Está la Biblioteca Popular de José John Suárez, el Movimiento Hija, todo, sin que nadie conduzca. Todos participamos de un proceso de comunicación, sociedades de fomento, parroquias, cooperadoras escolares. Ya estoy viendo a la concejal Centurión, que era directora de la Escuela 31 del barrio, y la cooperadora tenía su programa en la radio. Los chicos hacían programas. Esto permitió romper el clientelismo político típico de los barrios para que organizaciones autogestionadas, plurales,
negociaran directamente con los gobiernos, con las empresas privatizadas para hacer asfalto, para hacer luz, para hacer agua, y de un modo participativo. Asambleas, elección de delegados por manzana, que había algunos en nuestra tamaño, para llevar adelante obras de transformación de la infraestructura del barrio. Y comisiones que no se burocratizaban porque se autodisolvían en cuanto estaba la obra hecha. Es decir, no se enquistaban en el poder vecinal, sino que cuando había que hacer la otra obra, se hizo la del agua y ahora venía la de la luz, nuevos delegados, nueva elección, nuevas asambleas, la radio comunicando, los folletines. Pero también había que encontrar el lenguaje propio. No seguir el modelo de los grandes medios en chiquito, sino tener una comunicación verdaderamente alternativa. Y un día lo descubrimos, y con esto cierro la historia, que en el barrio, no estaba el agua potable, había un tanque con un motor que distribuía agua dentro de la villa. Eso se rompió, no teníamos agua, encima era contaminada, los militares con el tema del SEAMS y el camino Buenaña que han contaminado todas las lampas, había psoriasis, parásitos y todo lo que sea. Había que arreglar el tanque, después hicimos la obra de agua potable, ¿no? De agua corriente. La vieja comisión, acostumbrada a la vieja usanza, redactó una hoja oficio a máquina, antes estaba la máquina de escribir, una hoja oficio, y la repartió por las casas. Todo un mamotreto, explicando, convocando a reunión. A la reunión no vino casi nadie, fue un fracaso. Entonces algún compañero dijo, dibujó un tanque, era una cosa como esto, le puso una carita, dos ojos así, el tanque estaba extenuado, de chopeado, hacía un sudor, y dijo, no da más. Reunión en la capilla de una tarde. Se llenó como acá, porque todos entendimos el mensaje. Es decir, había una comunicación que hablaba el mismo lenguaje. Y a los que no sabían leer y escribir o eran analfabetos por desuso, la imagen les decía todo. Entonces empezó otro tipo de comunicación. Y los compañeros profesionales que vinieron a darnos capacitación, vinieron con la cabeza a dar vuelta. Es decir, venían a compartir saberes, pero también a aprender de la gente del barrio. Yo ahora de viejo estoy terminando la licenciatura en Ciencia de la Comunicación y mis profesores eran chicos que estudiaban en esa época en la primera camada de la carrera de Ciencia de la Comunicación de la UBA y venían a hacer pasantía a la radio en la materia de comunicación comunitaria, ¿no? Pobrecitos, que además las pasantías eran terribles, terminaban picando el cascote para hacer heredas, hacer cosas terribles. Pero esa simbiosis entre la academia con apertura al pueblo y el pueblo con su propia palabra, su propia construcción de sentido, como decía el compañero, es lo que nos permitía hacer una comunicación comunitaria. Lo cierro ligándolo con la ley. La ley tiene algo fundamental, central para los integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, del cual somos fundadores, pues somos de las históricas, del año 88. El espectro radioeléctrico se divide en 3 tercios, la mayoría de ustedes lo saben. Uno para el Estado, gobernaciones, municipios, universidades nacionales, etcétera, etcétera. Otro para las empresas comerciales, que hoy dominan todo. Y otro para las entidades sin fines de lucro, que queremos ejercer el derecho a la comunicación a través también de los medios digitales, informáticos y radioeléctricos. Entonces, por primera vez se va a incorporar plenamente a las organizaciones del pueblo, a las organizaciones libres del pueblo, que quieren ejercer la comunicación no como una mercancía, sino como un derecho humano básico colectivo, y esto es profundamente revolucionario. Hemos transitado 20 y pico de años. Cuando nosotros pusimos la IFR Reconquista en José N. Suárez, hicimos un pozo al fondo porque venían a decomisarnos y ya estaba. Ensayábamos cuántos minutos nos llevaba a desmantelar la radio y esconder las cosas mientras entreteníamos a los que venían a decomisar. Pues se nos llamaba clandestinos, de acuerdo a los términos de la actual ley. Bueno, ha pasado mucha lucha en esos años, en todo el país. Y hoy desembocamos en un proyecto de ley que está a las puertas de ser aprobado. Esto es un proceso transformador. Esto es la culminación de una larga suma de voluntades para democratizar las comunicaciones.
Sin democracia en las comunicaciones no hay importante dirigente cooperativista rosarino, un hombre con larga historia en el campo nacional y popular. En la audiencia pública que hicimos en la Cámara de Diputados dijo que de aprobarse esta ley se estaría aprobando la reforma política más importante de la República Argentina. Y en verdad yo comparto plenamente este concepto, como comparto también lo que dijo el compañero rector del empoderamiento, de la evolución de la voz al pueblo. Porque de esto se trata de romper el esquema de tomar la comunicación como un bien comercial que forme consumidores. La comunicación que formatea la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros ciudadanos, en un formato de consumo y de egoísmo. Esta ley viene a abrir las puertas a la comunicación como un bien social que transmite cultura, identidades y valores, que se pone al servicio de la formación del espíritu crítico en nuestras mujeres y en nuestros hombres. Y esto no significa que cada uno pueda optar, pueda elegir, después de escuchar el relato, que las distintas voces le brinden y pueda, con ese pensamiento crítico, tomar decisiones. Y en ese momento, cuando nuestra mujer, nuestro hombre, nuestro ciudadano sea capaz de desarrollar pensamiento crítico para la toma de decisiones, en ese momento se habrá convertido en un hombre libre. Y solo de hombres libres se hace la democracia. Y esta es la pelea. La pelea que estamos librando, la batalla que estamos dando, es ver si los medios de comunicación se ponen para formar consumidores o al servicio de mayor y mejor ciudadanía, que en definitiva es al servicio de mayor y mejor democracia. De esto se trata. Por eso es tan difícil, por eso han pasado 29 años sin que ninguno de los 70 proyectos que se presentaron en el Parlamento llegaran siquiera a ser discutidos en el recinto. Fue necesaria la militancia de muchísimos compañeros y compañeras de todo el país, de todo el campo social y popular, en discusiones barriales, académicas, en las radios, en los sindicatos, para crear conciencia de la necesidad de esta ley. Pero esta conciencia de la necesidad de la ley no hubiera sido suficiente de no mediar la decisión, el coraje y la claridad política de Cristina Fernández de Kirchner, que se puso al frente transformador. Y esto es importante, porque la historia la construyen los pueblos cuando se encuentran con sus dirigentes. Y en este momento estamos a punto de transformar la democracia de nuestro país con un instrumento poderosísimo, como es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para una mejor, mayor democracia y para que nuestros hombres y mujeres puedan pensar por sí mismos y puedan ser hombres y mujeres libres. Seguramente el pasaje de una película que muchos deben haber visto allá por los 70. Muchos recordarán cuando en el desarrollo de la lucha rural en la Patagonia rebelde, el primer aumento que consiguió la Federación Obrera Regional era para comprar una imprenta. Aquellos viejos anarquistas peleando en esas soledades, lo primero que habían hecho con el dinero del aumento era justamente tratar de tener una herramienta que les permitiera llegar a todos los rincones y que todos los peones rurales pudieran tener acceso al reclamo que estaban llevando adelante.
De verdad he puesto este ejemplo porque no puedo menos que compartir la lucha de la cooperativa y de las organizaciones populares. Yo creo que la pelea alrededor de un debate sobre la democratización de la información en la Argentina no solamente es una deuda de la democracia, sino es una cuestión central alrededor del poder. Hoy, el poder de los medios de comunicación, al lado del poder económico, constituyen el vértice y la punta de lanza del poder planetario. Esto es lo que ocurre. Nosotros lo vimos muy cercanamente en la lucha por la resolución 125, pero compañeros y compañeras, es mucho más antiguo. Porque de verdad, el control de la información lo que formatea es la opinión, como bien lo dijo acá el compañero. Y por eso que es central la cuestión. Y no es una cuestión de prioridades, porque ¿quién se va a negar a discutir que primero está el estómago, la pobreza? Pero de verdad, si nosotros no podemos construir un poder social y popular alrededor de nuestra voz, siempre el problema de la pobreza va a estar postergado por la coyuntura. ¿Y por qué se empieza justamente por la televisión? Fundamentalmente por ese lado. Porque es este el medio más ágil que ha logrado formatear opinión pública mundial. Ya hoy no se puede hacer una comprobación entre la prensa escrita, la radio y todo lo demás, salvo en los medios alternativos, porque en realidad televisión, radio y gráfica dicen exactamente lo mismo. Y porque aparece una consigna de este tiempo, la imagen es la que reemplaza prácticamente al análisis. La imagen sensibiliza al espectador. La imagen actúa como una consigna que dice ver es comprender. Pero no se comprende mirando la imagen nada más. Se comprende aprendiendo a analizar lo que hay detrás de esa noticia. Entonces, por eso, la discusión empieza alrededor del tema televisivo, que es central. Y porque además hay que quebrar el monopolio. Porque no hay que tener ningún temor en pronunciar que efectivamente hay un monopolio. Y lo vimos. Lo vio el pueblo con toda tranquilidad. Hoy, ya ha pasado más de un año, visto en perspectiva, el conflicto rural, está muy claro que hubo una manipulación de las noticias. No solamente hubo una manipulación de las noticias, sino que realmente hubo una deformación de la verdad, si le podemos llamar deformación. Una deformación de la verdad en la manipulación de los constructores de la opinión. Y voy a citar un ejemplo muy claro. Un hombre del grupo Clarín, como Bazán, apostado en la ruta, como si fuera Erwin Pick, relatando la batalla de Montecasero de la Segunda Guerra Mundial. Parecía un relator de la Segunda Guerra Mundial, cuando de verdad no había objetividad y había una clara intencionalidad de inducir la interpretación del fenómeno en favor de un determinado sector. Esto está muy claro a un año del conflicto. Y es por eso que es importante que este tipo de encuentros recorran no solamente el análisis de decir que estamos a favor de la ley, sino para profundizar, porque yo creo que además de la ley, porque solamente con la ley no vamos a derrotar realmente una cultura que hay dentro de los medios de comunicación. Si hay algo de bueno, además de lo que señalaron los compañeros que hay en esta ley, es que en todas las redacciones, compañeros y compañeros, en todas las redacciones, en todos los editoriales, hay discusiones alrededor de todo esto. Y esto es lo que principalmente ha logrado la promoción de esta ley. Y entonces, ¿por qué he utilizado el antecedente de la Patagonia? Porque de verdad, nosotros tenemos que marchar
hacia la construcción de medios alternativos que posibiliten que todo el mundo tenga la voz. La voz en estos últimos años las han tenido únicamente los sectores más poderosos. Y la cultura de la que hablo son de los que escriben, de los que forman la opinión y de los que yo denomino los opinan todo. Opinan de todo. Muchas veces sin saber absolutamente de qué cuerno están hablando. Y de verdad, esto penetra profundamente en todos los sectores de la sociedad, pero además constituye un desafío para el periodismo. Porque estamos hablando de que los gestores o las caras visibles de esta concentración han sido los periodistas. Y no para discriminar ni demonizar al gremio de la prensa que sé que ha luchado a lo largo de todos los años, sino para que ese desafío penetre también en una discusión crítica alrededor de todo esto. Porque los hombres han surgido de allí y porque además, compañeros, no todos, hay miles de compañeros que al fondo de las redacciones tienen problemas y no los conoce nadie. No los conoce nadie. O el que está en la fábrica que imprime, en la máquina que imprime los diarios, tampoco lo conoce nadie. De modo tal que yo creo que en realidad, una vez sancionada la ley, hay que profundizar todo un debate adentro hasta dónde queremos nosotros tener una cultura informativa que cumpla justamente el objetivo y el cometido que señaló el rector. Una herramienta poderosa de formación y de educación para nuestro pueblo. Y voy a señalar esto nada más. La Argentina ingresó al siglo XXI de espaldas. Ingresó de espaldas y casi cae en el abismo. Esta primera ley es para devolverle la voz al pueblo. La segunda ley en la que tiene que ir en búsqueda del pueblo argentino es la ley de entidades financieras. ¿Saben por qué? Porque esta, la primera, va a servir para que tengamos oídos, para que se escuche nuestra voz y para que miremos de frente la llegada del bicentenario. Y la segunda va a servir para que el dinero, el capital y el crédito esté al servicio del pueblo. Me parece que es fundamental de esta ley, una ley que por supuesto no analizaría técnicamente y que me parece del mejor nivel técnicamente, sino en cuanto a las consecuencias que produce en el espacio público en Argentina. Yo creo que hay una iniciativa que es para celebrar, que excede el campo de las comunicaciones en Argentina y que de algún modo instala o permite instalar esta ley, que es o que se vincula con el campo de las políticas culturales. En Argentina, como todos sabemos, la etapa fuerte de política cultural fue la etapa donde fue exitoso el sistema educativo. Y luego, y sobre todo después de la dictadura, tuvimos un largo camino en el cual las políticas culturales estaban definidas por el mercado. Me parece que en este sentido esta ley aporta una revolución en el campo de posibilidad de la palabra, pero también aporta, inscribe una iniciativa fundamental en términos de políticas culturales, que me parece que no se acaban en la ley, sino que ahora comienza una lucha que tiene mucha historia, que tiene muchas identidades y que tiene muchas voces, pero que ha sufrido de algún modo un largo proceso de mercantilización de la comunicación, de la opinión pública y de la esfera pública. Me parece que uno de los primeros aportes es la desmercantilización de la palabra, precisamente porque la ley rompe con los circuitos diferenciados de la comunicación y las tecnologías y aporta
no solo una democratización en cuanto a los soportes técnicos y mediáticos, a los aparatos, podríamos decir, al ser receptores de medios y usuarios de tecnologías, sino que aporta una democratización en cuanto a la posibilidad de producción, de expresión de la palabra y de la imagen, de expresión de nuestras voces y nuestras identidades, de expresión de lo que tiene que ver con las características regionales, con lo que yo diría en síntesis la lucha por el reconocimiento en las condiciones actuales. En este sentido me parece que hace explotar el espacio público, o al menos nos permite pensar en una explosión del espacio público, porque de algún modo, al desmercantilizar la palabra y al reconocer a la sociedad de comunicación como el nuevo nombre de la esfera pública, vuelve a abrir la puerta a la política. Y a mí me parece que esto es clave, es decir, históricamente la política, el ámbito de la política o de lo político, tiene que ver específicamente con la posibilidad de pronunciar la palabra. Discúlpenme, voy a hacer de Grontón. Decía Aristóteles que el que está por fuera de la sociedad política es o una bestia o un dios. Y nosotros eso lo hemos vivido. Aristóteles decía que la característica fundamental de la política y del hombre como animal político, como lo llamaba él, es la palabra. Y precisamente él decía que el que no puede pronunciar la palabra en la sociedad política es una bestia, y el que la pronuncia por otros es un dios. Fíjense cómo nosotros vivíamos en esta situación, que todavía estamos viviendo de algún modo en esto, y estamos luchando para que esto no sea así. Muchos hemos tenido imposibilidad, de algún modo no hemos podido pronunciar públicamente a través de los medios, a través de nuestra imagen, etcétera, la palabra, la voz que nos diferencia, nuestra propia historia, nuestra forma de narrarla. Hemos sido relegados al lugar de las bestias. Hemos sido de algún modo, digamos, insignificantes para el juego de la política del mercado. Y por otro lado, instalado por la ley anterior de medios audiovisuales, un grupo de dioses que hablan para esa sociedad política desde el lugar que consagraba la ley anterior, que es la riqueza y el patrimonio. Ustedes lo saben perfectamente que lo que cambia esta ley precisamente es la autoridad para pronunciar la palabra basada en la riqueza y el patrimonio, que eran los motivos por los cuales se otorgaban licencias. Entonces me parece que allí se abre una posibilidad para una refiguración de lo político en la esfera pública, una refiguración que se viene fraguando en muchas de nuestras luchas, en muchas de nuestras organizaciones, que de algún modo ahora son reconocidas, de hecho las radios comunitarias, la comunicación comunitaria, pero también la posibilidad de expresión de lo que antes se llamaban las asociaciones libres del pueblo. Y a mí me parece que esto es clave, porque en definitiva, y termino con esto porque ya estamos todos cansados, pero en definitiva, una gran preocupación es qué nos viene a futuro. ¿Qué nos viene a futuro? Y me pregunto, ¿qué nos viene con algunos personajes que circulan hoy por la política, vinculados con la lógica del mercado, colombianos ellos, que tienen tal vez inscrito el modelo del Estado comunitario de Uribe? Ustedes saben que allí hay un simulacro de pronunciamiento de la palabra, hay un simulacro de participación, hay un juego de oferta y demanda en espacios armados por el mismo Uribe para suspender, para impugnar la democracia en sus formas institucionales y en las formas que se den las organizaciones del pueblo. Entonces me parece que lo que esto quiebra es precisamente ese camino como un camino inevitable. Y entonces esto a la vez es esperanza y es lucha.
me parece que allí es central el papel sobre todo de los jóvenes, fundamentalmente porque los grandes medios han hecho de los jóvenes un desecho, los han presentado con una imagen en la cual la gestión de la seguridad ha hecho de ellos personajes peligrosos, anómalos, amenazantes, pero en definitiva prescindibles. Me parece que aquí hay algo que es central, no más poner en juego la vida de los jóvenes, sino comenzar a apropiarnos de estas nuevas estrategias para poder decir, para poder contar y para poder... Con el rector, es un día de fiesta porque hoy se aprobó en el plenario de comisiones en el Senado la posibilidad de tratamiento el viernes que viene el viernes 9 a las 11 de la mañana, el tratamiento en el Senado, esto por la mayoría aprobada por el Frente por la Victoria y firmado hoy, el tratamiento del proyecto de ley. Y lo que quiero es convocarlos a que ese día, nosotros vamos a hacer una jornada que yo participo además de ser parte del gobierno junto a Cristian y otros compañeros como Raúl, en la coalición por los 21 puntos, que es la que escribió la ley. Desde hace 5 años que la coalición por la redifusión democrática acordó 21 puntos y los empezó a trabajar, insistió hasta que hoy está a punto de ser aprobado en la Argentina una construcción social, político-económica sin precedentes. No hay una ley que tenga esta construcción. O sea que los invito el viernes 9 a las 18 horas a movilizarnos y a garantizar allá en el Congreso que esta ley se apruebe. Porque la verdad me da mucha alegría. Hace muchos años que venimos peleando por esta ley. Me da mucha alegría que los diputados el otro día, a los miembros de la coalición y a los que estuvimos apoyando, nos abrazaran como nos abrazaron los senadores hoy y dice gracias muchachos, no le digo gracias a ustedes porque votaron y hicieron posible esto. No dice porque desde la 125 que no sentíamos el acompañamiento popular en la aprobación de una ley. Y esto es lo que sentimos hoy. Y esto les digo a ustedes, con la ley de radiodifusión que se llama Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esto recién empieza. Por eso a mí me alegra los pibes, porque nosotros, como esto recién empieza, no vamos a llegar hasta el final. Pero el final lo van a seguir ustedes, y esto es importantísimo y es clave. Yo comparo esta ley, para los que tienen más historia o los que tuvieron historia, con la ley de Carmen, de aquella de Lisandro de la Torre, y con la nacionalización de los ferrocarriles en la época de Perón. Es una ley clave. De hablar, como decíamos, que sería decir una palabra. Quiero terminar de enganchar lo que dijeron ellos de Rodolfo Walsh, haciéndole un homenaje a la clase trabajadora, como bien insistía la compañera y lo dijo varias veces, y con lo cual comparto. Rodolfo Walsh, a quien citaron los compañeros, y esta jornada está funcionando bajo su nombre. Esto me lo contaba su última mujer, Lidia Ferreira, una compañera del gremio de prensa. Rodolfo Walsh, que era parte de la organización político-militar Montoneros. Yo le pregunté ayer, ¿cómo era Montonero, cómo era Walsh con la conducción montonera? Porque siendo tan inteligente, yo decía, alguna crítica tendría que haber hecho porque realmente se cometieron muchos errores que nos dejaron a muchos compañeros desaparecidos y muertos. Y ella me decía que Walsh una vez les dijo a la conducción montonera, muchachos, ¿por qué no nos disolvemos? Porque nos están matando. Y después desde la coherencia nos volvemos a encontrar. No le hicieron caso. Y Walsh, por ser coherente y orgánico, se quedó en la organización Montoneros y fue secuestrado y muerto. Y yo quiero decir esto de la coherencia, porque acá está el compañero Esmil y acá está el compañero Pablo Macianchi, fundador de la CTA junto a su compañera, y Esmil, fundador del MTA. Yo también soy fundador de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos. Y yo hacía mucho que no lo veía en mí.
Y me sonó cuando lo vi esto de Walsh. Desde la coherencia nos volvemos a encontrar. Nos encontramos cuando CTA y LTA juntos convocamos a la marcha federal. El principio del fin del gobierno neoliberal de Carlos Menem. Ese fue el primer triunfo importante y se logró por la unidad. Porque nos unimos más allá de las diferencias que teníamos. Y unimos a un gran sector del pueblo. Lo mismo hicimos con la ley de radiodifusión. Con esta construcción colectiva, unitaria, que va a coronar el 9 seguramente con la aprobación. Y ahora voy a un tema, porque ustedes vinieron por la ley y yo les quiero dar un tema de la ley, que es uno de los que más anda por ahí, que dice la autoridad de aplicación. ¿No? Todo dice, bueno, discutamos la autoridad de aplicación. ¿Qué es la autoridad de aplicación? La autoridad de aplicación es quienes van a administrar la frecuencia, la licencia, quienes van a decir cómo se hace un concurso para acceder a una frecuencia, quienes van a decir quién tiene que tener un cable, quién puede tener un cable y quién no lo puede tener. Bueno, esta es la autoridad de aplicación que tanto se llena la boca los medios y muchos voceros de los medios que hoy forman parte de algunos partidos centenarios y populares que no deberían estar de ese lado. Esa autoridad de aplicación, tal cual salió de la Cámara de Diputados, tiene 7 miembros. De esos 7 miembros, 2 son del Poder Ejecutivo, 3 son de la primera, segunda y tercera minoría elegidos por el Congreso de la Nación. Y los otros 2 son de un Consejo Federal. ¿Qué es el Consejo Federal? El Consejo Federal es una de las cosas más lindas que tiene esta ley. Nosotros estamos disputando el Estado. El Estado neoliberal de los 90 se privatizó, pasó a manos de los sectores privados. Lo primero que se privatizó en la Argentina fueron los canales de televisión, justamente para desde esos canales de televisión después poder privatizar la energía, intentar privatizar la educación, la salud y todo lo demás. Por eso bien decía alguien, ahora ya no me acuerdo quién, somos tanto, que esta es la primera ley. Y es cierto. Ustedes dirán, bueno, después de 7 años sería bueno que los Kirchner hicieran esto de una vez por todas. Bueno, pero es la primera ley que la uno a esto de la juventud y de que esto recién empieza. Porque nos va a permitir discutir todas esas otras cosas, como ellos se apropiaron en 3 meses, armaron empresas para privatizar y quedarse con los canales de televisión. Para apropiarse de esos canales de televisión, nosotros también tenemos que apropiarnos. ¿Qué hace el Consejo Federal? Pone a la gente, creo que también lo dijeron hace un rato, a la gente en el Estado. Ese es el Estado que queremos nosotros. El Estado nacional y popular es la gente adentro del Estado, desprivatizándolo. De esto se trata. En ese Consejo Federal va a haber representación de las provincias, de todas las provincias. Algunos que se llenan la boca con el federalismo no pueden impugnar esto. Va a haber representación de los trabajadores, de la comunicación, va a haber representación de las empresas privadas monopólicas, es decir, de las empresas. Va a haber representación de las comunitarias, de los pueblos originarios. Todo eso va a ser el Consejo Federal. Pero, como si esto fuera poco, además del Consejo Federal va a haber un Consejo de Defensa de la Niñez y la Infancia. ¿Para qué? Para que no veamos las barbaridades que le hacen ver a los chicos hoy nuestros canales de televisión privados que se llenan la boca que lo mejor que tenemos son esos canales y no el Canal 7 o el Canal Encuentro. Esto es una barbaridad. Bueno, bueno, la otra, esto es importante, el Consejo de Defensa de la Niñez y la Infancia. La otra es el defensor del público. Va a haber un defensor del público con autoridad para convocar audiencias públicas. Defensor del público y consejos consultivos que también van a tener los medios públicos. Acá se va a poder, por esta ley, que el municipio tenga su radio, que la provincia de Buenos Aires tenga su radio, la tiene, pero digo que otras provincias que no la pueden tener por esta legislación. Que haya medios públicos manejados por escuelas, en cárceles, en todos los lugares donde la gente tiene que expresarse. Y eso se van a dar directamente, cosa que les molesta mucho a los sectores privados. Se le va a dar porque lo necesitan, las escuelas necesitan, los barrios necesitan. ¿Qué están diciendo que son los amigos de Kirchner? Todos son los amigos de Kirchner. Ojalá si ganamos en el 2011. Pero es lo que va a hacer el Consejo Federal, la autoridad de aplicación, y eso es lo que les molesta, por eso no lo describen, por eso dicen, no, es una mayoría que tiene el Poder Ejecutivo. Mentira, es el pueblo
que ojalá nos organicemos cada vez mejor para copar estos espacios que nos abre el Consejo Federal. Tenemos el Defensor del Público y también una tarifa social para el cable. Porque el cable es prohibitivo, esto no salió en ningún lado, casi no lo hemos leído. Tarifa social para que por lo menos la gente tenga 20 canales a 10 pesos, a 20 pesos, no sé cuál será el valor que tendrá finalmente. ¿Y esto qué es? Que el Estado también interviene en los medios de comunicación, que es lo que le más le molesta. Porque ellos quieren seguir haciendo negocio, poniendo mujeres desnudas en la pantalla o mostrando crímenes horrendos, que claro, los movilizan. ¿A quién no le gusta ver una mujer desnuda de los hombres? ¿O a quién no tiene que apelar a su pudor para no ver un crimen, o ver la sangre o todo lo demás? Ellos dicen que eso que ponen en pantalla es lo que la gente quiere ver. Mentira. Eso es lo que apelan al morbo nuestro para hacernos ver esas cosas. Por eso digo, esto es uno de los ejes. La autoridad de aplicación tiene toda esta estructura. Es el pueblo organizado adentro del Estado. Y les digo una cosa y con esto termino. Código de barrio. Si hay un amigo, salimos, está peleándose con otro, ¿qué hacemos? Vamos, nos acercamos al amigo, lo defendemos, lo sacamos al otro y después le preguntamos al amigo, ¿qué pasó? ¿Por qué te estás peleando? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo mismo. Yo sé que de acá 9 no van a leer toda la ley porque es un mamotreto, son 160 artículos. Lo que les digo es que piensen en esto. En una cuestión de concepto de amistad y de dónde están los amigos y de dónde están los que no son tan amigos nuestros, casi enemigos o como cada uno quiera llamar. ¿Sabe quiénes defienden la ley? Las organizaciones de derechos humanos, todas, que aún entre ellas se pelean o discuten. Las organizaciones sociales, la CGT y la CTA con todas sus organizaciones de trabajadores de la comunicación. Las cooperativas eléctricas, las cooperativas telefónicas y las cooperativas de trabajo. Todas las cooperativas que hasta esta ley están prohibidas. Si no se aprueba esta ley, las cooperativas no pueden tener acceso a los medios de comunicación. Las organizaciones sociales. ¿Por qué las organizaciones sociales? Porque va a ser mucho más sano hacer una protesta si uno tiene un medio de comunicación con potencia para que lo escuchen y no va a necesitar cortar ruta ni hacer otra serie de cuestiones que son hechos mediáticos, que lo que hacen es convocar a los medios de comunicación para poder denunciar el conflicto. Si nosotros tuviéramos palabras, no tendríamos que hacer estos conflictos. Los cableros chicos de los pueblos que nacieron para darnos sus señales de cable. Los sectores de la educación que van a tener participación, que están apoyando porque van a tener participación y porque la educación y la comunicación van juntas. Los pueblos originarios, hasta la Iglesia Católica, la Iglesia Metodista y la Iglesia Evangelista apoyan la ley. Del otro lado, 4 grandes grupos, que además no le conocemos ni la cara. Ahora sí, con Denarvada, Vila y Manzano, conocemos algunas caras. Pero fíjense, yo les pido esto, si el 9 pueden ir, háganlo en solidaridad, en apoyo y en reconocimiento al trabajo de todos estos amigos. Algunos de estos deben ser amigos de ustedes. El 9 los esperamos allá en la Plaza.